Gracias, María. Ok, perfecto. Ay, siempre se me olvida, qué vaina. Bien, se me fue la paloma por estar pensando en lo de la grabación. Ah, ya, que yo les envié una página, una hojita, un archivo, ahí al WhatsApp, para que lo descarguen ya y trabajamos sobre eso. Descárguenlo. Si lo ven ahí, ahí está realmente el concepto de clave. ¿Alguien de ustedes sabe para qué sirve la clave? La clave musical. A ver, Jacobo. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Es para determinar en cuál de los registros vamos a tocar de la nota. Sí, está muy cerca, pero faltan cositas. Cuando habla de registro, ¿habla de qué, Jacobo? Pues lo pienso por octavas, ¿no? Y pues también aparte en la clave de sol o la clave de fa, o bueno, en la clave de do que es transpositora, ahí es lo que te define cuáles son las notas correspondientes a lo que se va a tocar. O sea, posiblemente tengamos una nota o una figura musical en el primer espacio dentro del pentagrama. Ya depende de la clave de lo que nos dé la nota. Si es clave fa nos da un la, si es clave de sol nos puede dar un fa. Sí, tiene mucho que ver, pero es que falta algo. Claro, Jacobo, es que nosotros estamos hablando y usted está, pues estamos hablando entre músicos, ¿cierto? Que más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero hay cosas que no se pueden obviar. Realmente la clave es para qué, para diferenciar entre sonidos o registro agudo, registro medio y registro grave. Así. Ya. ¿Sí me entienden? No es más. Hablar de agudo, medio y grave. ¿Bien? ¿Por qué agudo? Porque hay unos instrumentos que no bajan mucho y que solamente se mantienen en registros agudos, o sea, frecuencias altas en la emisión del sonido. Bueno, para eso normalmente utilizamos la clave de sol para ese tipo de registros, registros agudos. Para los registros medios utilizamos la clave de do en tercera o do en cuarta, que es la que ustedes ven ahí, ¿cierto? Instrumentos que no suben mucho y no bajan mucho. Su registro es más bien limitado, sus sonidos no son muy agudos ni tampoco son muy graves. Bueno, entre esos la viola, por ejemplo, la viola en las cuerdas. La viola es la que conecta los sonidos agudos y los sonidos graves. Y la clave de fa para los sonidos graves, eh, como el contrabajo, por ejemplo, o una guitarra baja, un bajo eléctrico, ¿cierto? O instrumentos como la tuba tenor o la tuba bajo, el contrafagot, el clarinete bajo, todos estos instrumentos que tienen sonidos muy graves. Entonces ahí es donde va Jacobo y es lo que quería como que pueda complementar, porque usted está bien y lo tiene como claro, pero la cuestión es poderlo, digamos, transmitir o explicar. Y es que falta eso, agudos, medios y graves. Esas tres palabras deben estar ahí cuando hablamos de claves. ¿Ok? Entonces, la clave de fa para sonidos graves, para un registro de sonidos graves, clave de do tercera o clave de do en cuarta para sonidos medios, para registro medio, y la clave de sol o las claves de sol, porque en algún momento se utilizaron muchas claves de sol, varias, para sonidos agudos. La clave de sonidos agudos, que es la clave de sol, finalmente es la que estamos utilizando en nuestros días, ¿cierto? Pero también depende de los sonidos, de los registros de los instrumentos. En alguna época se usaba la clave de sol en segunda línea, en primera línea, en tercera línea, cuarta línea, quinta línea, ¿cierto? Pero nosotros definimos finalmente, y es lo que está utilizando por razones prácticas, la clave de sol en segunda línea. ¿Qué quiere decir? Que el sol está en la segunda línea del pentagrama. Eso es todo. Bien, ahorita que estábamos hablando un rato con Mariana, me comentó lo que ustedes están viendo en, eh, en otras materias, ¿cierto? Entonces, em, me comentó que estaban hablando un poco de lo de las claves. Y, bueno, no tanto de las claves, sino la partitura, cómo es esto de la partitura, etcétera, ¿cierto? Eh, si nosotros utilizáramos la clave de sol, em, en primera línea,
¿Para qué sería? ¿Qué se imaginan ustedes? No en la clave de sol en segunda línea como es la que estamos utilizando, donde quiere decir que en la segunda línea del pentagrama está el sol, ¿cierto? Sino la clave de sol en primera línea. ¿Por qué la utilizaríamos o para qué? Instrumentos que no son demasiado agudos, sino que van tendiendo más hacia los sonidos medios. Si yo tengo un instrumento, no sé si ustedes han visto la flautica esa pequeñita que es traversa, que se llama piccolo o el flautín, que lo utilizan también en las orquestas. Esa vaina da unos sonidos prácticamente que algunos de pronto ya casi ni el oído humano los escucha, ¿cierto? Parece un pito esto de los perritos, que son frecuencias tan altas que solamente ellos los escuchan y nosotros no, el oído humano no. Entonces, estos sonidos que son demasiado agudos, que son de frecuencias muy altas, para que no tengamos que escribir, que por eso fui a lo que como estábamos con Mariana, de pronto están hablando de la partitura y eso, para que uno no tenga que escribir un montón de líneas adicionales encima del pentagrama, para poder llegar a una nota, a un sonido que está dando un instrumento, pues subimos la clave. ¿Sí, sí queda claro? Entonces subiríamos la clave de sol, la subiríamos por ahí a cuarta línea o a quinta línea. Con eso ya podemos pensar en que la clave de sol, o sea, no nos va a tocar escribir un montón de líneas adicionales por encima del pentagrama. ¿Sí queda claro cómo funcionaría la cosa? Es eso, es una cuestión más gráfica realmente, una cuestión gráfica, para que no vaya a haber problemas con digamos, la lectura, que de pronto se vuelva muy complicada la lectura porque hay demasiadas líneas adicionales y uno como que mira ahí y le toca a uno prácticamente contar cuántas líneas adicionales hay, o por encima o por debajo del pentagrama, y no es la idea. Bien, listo, para eso funcionan las claves. Entonces, ¿qué determina una clave? O sea, la clave de do, la clave de sol, la clave de do en tercera, la clave de do en cuarta y la clave de fa. Simplemente es el registro en el que se va a escribir o se van a escribir los sonidos. Ya. ¿Ok? Sea registro agudo, sea registro medio o sea registro grave. ¿Listos? Siempre hubo clave de fa y todavía hay gente que lo escribe así. Clave de fa en cuarta, pero también ha habido clave de fa en tercera. O sea, más abajo. Entonces, pues, si hay sonidos demasiado graves, ya ahorita se generan unos sonidos con todos estos samplers y los controladores, unos sonidos que uno le escucha sobre todo a los loquillos que andan por ahí en un carro con los parlantes así de grandes y un equipo de sonido que es más equipo de sonido que carro. Y uno oye unos sonidos ya que son demasiado bajos. Esos sonidos ya estarían muy por debajo de la clave de fa. Entonces lo que haría uno si uno los va a escribir, pues baja también la clave para evitarse esas líneas adicionales por debajo. Bien, entonces las claves se utilizaron, había muchas claves antes, pero por cuestiones prácticas se dejaron estas cuatro. Y sobre estas cuatro es que venimos trabajando hace ya algo más de un siglo. Bueno, clave de sol en segunda línea, clave de do en tercera, clave de do en cuarta y clave de fa en la cuarta línea. O sea, el fa está en la cuarta línea. ¿Sí queda claro? Entonces, en esa página que yo les envié, ahí está el espectro completo, lo que llamamos un sistema. Esta es la hora en que, y también para que ustedes no tengan problemas con ese concepto teórico. Hay gente que ve un pentagrama y dice, uy, miren, en este sistema, no dicen pentagrama, sino sistema. Finalmente se está aceptando la cosa y se aceptó. Bueno, entonces a ustedes les pueden decir, bueno, ¿puede leer por favor ese primer sistema? Que es lo mismo que ese primer pentagrama. Bien, sería lo mismo. ¿Listos? Ahora, a profes que les hablan de sistema, a otros les hablamos de pentagrama. Yo pues normalmente hablo de pentagrama. Para mí el sistema, y no es por loco ni terco ni nada de esas cosas, simplemente pues es lo que inicialmente se vio. El sistema es un todo y el sistema es el pentagrama de clave de sol y el pentagrama de clave de fa. ¿Sí queda claro? Son los dos pentagramas, o sea, el todo donde se escribe la música. Ese es el sistema y cada uno tiene su pentagrama. Y en la línea de la mitad es la que llamamos la línea imaginaria entre los dos sistemas, que sería el do central. Bien, el do central en el piano pues es este. Bien, de ahí para abajo registro grave con clave de fa y de ahí para arriba el registro agudo en clave de sol. ¿Sí? ¿Está claro?
¿Ustedes han visto que a veces algún pianista cruza los dedos tocando? ¿Se han visto ese caso? Están tocando y de pronto hacen esto. Es porque a la clave, a la mano derecha le escribieron en clave de fa y a esta le escriben en clave de sol. Bien, dependiendo de lo que uno necesite y cómo vaya la conducción melódica. Es más o menos eso. Entonces en algún momento se van a cambiar, a intercambiar las manos y van a quedar al revés. Bien, ¿quién es pianista aquí? ¿Quién es pianista? ¿Quién es pianista? ¿Quién va a ser pianista? Super pianista, ¿quién? ¿Quién está estudiando piano de ustedes o va a estudiar Yo, piano? Yo también. Listos. Y ya tienen experiencia con el piano. sí. Sí. ¿Sí? ¿Les ha tocado hacer ese cruce de manos también? ¿En algún momento o no? Sí, No. pero no es porque cambie como te digo, como la mano de clave, sino porque toca tocar más agudo en la clave de sol. Sí, depende. Entonces a uno le cambian, digamos, le cambian ya como una escritura correcta, le cambian para cada mano, le cambiarían la clave. Es simplemente para que uno sepa que eso que vamos a ejecutar allá arriba y lo que estamos abajo va a ser con dedos, con manos diferentes y la digitación diferente. ¿Ves? Pero es más, eso ustedes lo van viendo en el recorrido a medida que ya estén en el instrumento como instrumento principal, ¿vale? Pero ese caso se da, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, Valentina. Valentina, Valentina. Sí, profe. Listos, y Juan. Bien, hasta ahí está todo, sin dudas, todo bien. Ok, para eso se usan las claves. Entonces quedaron esas cuatro para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, las cuatro claves. Con eso ya se puede manejar la cuestión, digamos, a nivel universal. Registros de todos los instrumentos que tenemos en este momento. Ahora hay gente que todavía escribe con estas claves, pero en otras líneas. Pero pues generalmente ya es complicarse un poquito la vida, no hay necesidad. Bueno, un instrumento como, a ver, yo les pregunto, un instrumento como la flauta traversa, ¿en qué clave estaría? ¿O se escribiría? ¿En qué clave? La flauta traversa. En sol. En sol, yo diría. Clave de sol. Perfecto. Un violín En clave de sol. en clave de sol. Fíjense que el violín a veces sube y da unos armónicos agudísimos. Entonces, esos sonidos los escribiríamos o los representaríamos con notas y figuras con líneas adicionales por encima del pentagrama de clave de sol. Pero bueno, ya el violinista se acostumbra a leer ese montón de líneas por encima del pentagrama. Bueno, por ejemplo, ustedes que dicen un fagot. ¿Saben cuál es el fagot? ¿Sí? El fagot, ¿qué se imaginan? ¿Y más o menos se acuerdan del sonido del fagot? Yo creo que es como un tono medio. Digo yo, como un clave de do. Normalmente se escribe en clave de do. Y do en cuarta, casi siempre. Do en cuarta, exacto. Pero se puede escribir en clave de do en tercera. También, entonces, a veces en una sola partitura uno encuentra las dos claves para el fagot. ¿Sí? Clave de do en tercera. Por la cara que hizo ahorita Jacobo, yo ya veo que como que miércoles difícil. Pero miren, por ejemplo, Jacobo, hay un instrumento que tiene un registro tan amplio hacia arriba y hacia abajo que se leen las cuatro claves. Y en una sola partitura usted tiene que leer las cuatro claves, Jacobo. Bueno, y para todos, ¿no? ¿El cello? Sí, exacto. Sí. Pero no, o sea, lo más usual es que uno no solo utilicen, por ejemplo, en clave de do la cuarta. Y en Sí. este momento contemporáneo, por así decirlo, todos los que componen para y utilizan la clave de do son más o menos utilizan la tercera, pero para la viola y ya. Ajá, la viola, sí, y el trombón, también utilizan la clave de do tercera, el trombón. Pero el cello normalmente, o sea, como da sonidos tan agudos, ¿cierto? Casi del registro del violín, esa parte que se está tocando allá arriba, esas frecuencias tan altas, está escrita normalmente en clave de sol. Y apenas se va para los registros medios, le aparece a uno en la partitura de la clave de do en tercera o la do en cuarta, y al final si ya uno está bien abajo, aquí arriba, que están sonando los sonidos graves, a clave de fa. Sí, eso, O sea, lo eso que más sucede como por facilidad. sí, por facilidad de lectura también, ¿cierto? De lectura, sobre todo. O si no, pasaría a lo que estábamos hablando ahorita, que quedan una cantidad de líneas adicionales arriba del pentagrama o abajo. Y eso es muy difícil digamos, para la lectura fluida. Bien. Em, normalmente se escribe en clave de fa, ¿ok? Digamos, en líneas generales y la mayoría para el cello se escribe en clave de fa.
Pero cuando hay todos estos recorridos donde el cielo es protagonista y tiene que pasear por todos estos registros, la partitura le va a aparecer escrita con las cuatro claves normalmente. Bueno, yo estaba sentado ahí al lado de un chelista que está tocando y yo voy leyendo detrás y puchi, cuando ves que en la mitad del compás le cambian a uno la clave. Y estos manes son unos duros para leer. Y además de la primera vista el cambio de clave y la cosa. Bien, entonces para tenerlo en cuenta. ¿Listos? Por ejemplo, un ejemplo chévere y es la guitarra. ¿La guitarra en qué clave se lee? Muy buena pregunta. En clave de sol. Bien, ¿Es en la clave de guitarra, sol? sí, la guitarra se está escribiendo en clave para lectura y escritura, en clave de sol, ¿ok? Pero entonces obviamente quedan líneas adicionales por encima del pentagrama y líneas adicionales por debajo del pentagrama también. En caso tal, cuando estamos solo en clave de sol. Digamos, un comentario me parece que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta porque también es totalmente válido y así comenzó la escritura de la guitarra. Sobre todo estos software que ya le entregan a uno todo hecho para que simplemente uno escriba encima. Los primeros software para escribir en guitarra era el sistema completo, como un piano. ¿Listos? Entonces uno escribía una parte, digamos, los sonidos de las tres primeras cuerdas en la clave de sol y las otras cuerdas en la clave de fa. Bien, lo que pasa es que leer guitarra es muy difícil. La lectura de la guitarra es complicada, porque es un instrumento que tiene eh, varias posibilidades. Yo voy a hacer una cosa. Si yo toco este mi, por ejemplo, en el piano solamente hay una tecla, y es esa y no más para dar ese sonido, para generar ese sonido. Bien, en cambio en la guitarra ese sonido está aquí en la primera cuerda, pero está aquí en la segunda cuerda, pero está aquí en la tercera cuerda, aquí en la cuarta cuerda y aquí en la quinta cuerda. Hay 5 posibilidades de tocar ese mismo sonido, esa misma frecuencia. Pucha, se vuelve dificilísimo tocar porque uno cuando va a primera vista, ¿cuál escojo y por dónde voy? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se escribía la guitarra en el sistema completo, o sea, en los dos pentagramas, ¿cierto? Con clave de sol y fa, pues era muchísimo más difícil poderlo leer. ¿Y en dónde me ubico? Entonces, ¿qué se hace? Simplemente lo que se hizo fue unificar todo en la clave de sol y dejar unas líneas adicionales por debajo y unas líneas adicionales por encima. Bien, y obviamente sonamos de lo que está en la partitura, sonamos una octava abajo. ¿Ok? Entonces, esto es a modo de comentario, no nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Simplemente en la hojita que ustedes están viendo, o en el pentagrama de clave de sol, este mi de la primera cuerda de la guitarra, que es un mi, se escribe en, en el cuarto espacio de la clave de sol. O sea, en el pentagrama de clave de sol, este mi se escribe en el cuarto espacio. ¿Sí queda claro? Bien. Resulta que el cuarto espacio, ¿cómo suena realmente? ¿Cuál es el sonido real del cuarto espacio en la clave de sol? Es este, no es este, es este. Ese es el sonido real. Y un flautista, si a uno le escriben ahí en ese, yo voy a hacer una cosa aquí porque me parece que sí vale la pena, para que lo veamos aquí. Por un momento voy a compartirles aquí y que no estemos como solamente imaginando las cosas. Listo, ¿ya les apareció la página? El diagrama. Bueno, yo voy a hacer una cosa, a ver si me sale. Perdonarán ahí un poquito el pulso. Y por ahí más o menos. No quedó tan fea, pero bueno. Feita, pero no tanto. Eh, si yo escribo este mi, que está ahí. Eh, Vamos a darle un poquito aquí. Listos. Ese mi, para un flautista, para un pianista, para un violinista, para quien sea, para un cantante, ese mi está aquí.
¿sí? Pero nosotros como guitarristas lo leemos aquí, una octava abajo. ¿Te da claro? O sea, eso fue lo que pasó cuando unificamos la lectura y la escritura de la guitarra en un solo pentagrama, que fue haberlo dejado en clave de sol. Bien, entonces nosotros vamos al revés de todo el mundo. Esa es la cuestión. Entonces, si queremos que suene un piano y una guitarra en unísono, o sea, en la misma altura, la misma frecuencia, tenemos que escribirle al piano aquí. Porque escribió eso no tengo ni idea. Pero bueno. Aquí, al piano aquí, este mi, y a la guitarra allá arriba en el otro mi. Si queremos que suenen igual, en la misma altura. Entonces, al pianista le escribo aquí y al guitarrista le escribo aquí. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con esa parte de la escritura. Uno tiene que saber a quién le escribe y para qué instrumento escribe. ¿Vale? Y qué elementos o qué herramientas debemos tener a la mano para poder expresar a través de la lectoescritura un tema musical o una intención musical. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe. Cuénteme, Jacobo. Es decir, la escritura de la guitarra se encuentra una octava por debajo. Exactamente. Ok. O sea, nosotros realmente sonamos una octava abajo de cómo lo escribimos. Sonamos una octava abajo. Bien. Entonces, si yo leo una partitura que no es para guitarra, y eso porque es chévere la pregunta de Jacobo, si yo leo una partitura que no es para guitarra, cojo una partitura de piano o de flauta y empiezo a tocar eso que está ahí, me van a decir, uy, hermano, pero eso no es ahí, o sea, se está leyendo en otro lado. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a leer una octava, a sonar una octava abajo. Entonces, si yo cogí la partitura de la flauta de mi amigo, porque pues, me puse a molestar ahí leer qué es lo que él le está tocando, estoy sonando siempre una octava abajo. Lo primero que me van a decir, oiga, pilas, ¿no? Octava esa vaina, eso está en otro lado. Entonces le toca a uno leer una octava arriba de lo que uno normalmente lee, para que uno suene como sonaría el flautista. Bien, ¿sí queda claro ahora sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, fíjense cómo es de importante esto de las claves. Nunca lo olviden y ustedes lo van a necesitar en su carrera. Las personas que componen, las personas que hacen arreglos, ¿cierto? Los que hacen orquestación. Imagínense, ustedes tienen que saber en una orquesta a qué instrumento o a qué instrumento le van a escribir y cómo se escribe para cada uno de esos instrumentos. Ya para que salga la partitura, entonces aquí va la familia de las cuerdas. Entonces, violín 1, violín 2, viola, violonchelo y contrabajo. Y ustedes tienen que saber en qué clave les escriben y en dónde tienen que estar esos sonidos escritos, representados con notas y con figuras musicales. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ya cuando se trata de instrumentos de viento o la percusión, también que eso ya tiene un... Ese no es tan fácil porque tiene muchas convenciones, dependiendo del instrumento. Si es un triángulo, si es una caja, si es un bombo, si son platillos, etcétera. Eso tiene unas convenciones para poderlos escribir. Si son maracas, por ejemplo. Cosas así. Los timbales sinfónicos. Ya para terminar esta parte del tema de las claves, ¿qué me dice ustedes? ¿Cuál es la particularidad de los timbales sinfónicos? Los timbales sinfónicos pues son tambores grandes, ustedes los han visto, que están allá atrás en una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica. Bien, son los timbales que están allá. Cuando uno habla de timbales en la música popular, los timbales en la salsa, por ejemplo, que es una delicia escucharlos, son como parecidos a los redoblantes. O sea, nada que ver con los timbales sinfónicos. Son dos cosas diferentes, así se llaman igual. Bien, por eso hay que aclarar. Los timbales en la percusión menor o percusión latina, para la salsa, para el son cubano, para el merengue, para lo que ustedes quieran, la música tropical, y los timbales sinfónicos. ¿Cuál es la particularidad de los timbales sinfónicos? Tienen una particularidad. ¿Ustedes saben? ¿Hablas de la lectura como en clave de fa? En general, digamos el timbal sinfónico, ¿O el ¿qué sonido? Sí, su sonido, y ese sonido tiene algo particular también. No son solo tambores que tocan ritmo. No, pero Se diferencian, creo que uno es la y el otro es do, o mi, no me acuerdo. están afinados en una nota específica. Exacto, cada uno es Claro, una pero nota. fíjense que también, por ejemplo, yo cojo unos bongos y los puedo afinar también dependiendo de cuán templado esté el cuero, Sí, ¿cierto?
Entonces, Exacto, y está muy bien, ustedes tienen toda la razón, a veces se afinan unos en la, otros en sol, ¿cierto? Eh, Dependiendo de cómo lo necesite, pero el timbal sinfónico tiene una particularidad el que pedal, puede uno tocar en varias alturas. Los timbales sinfónicos tienen unos pedales abajo, donde yo puedo hacer melodía, o sea, es un instrumento de percusión, pero puede uno hacer melodías ahí porque puede uno tocar varias notas diferentes, sonidos diferentes, frecuencias diferentes, y tiene unos pedales aquí abajo, en la parte de abajo, que uno las activa con los pies, ¿bien? Por eso un timbal sinfónico fácilmente puede costar 60 millones de pesos, un timbal, Mm. porque es un mecanismo bien complejo. Son materiales muy finos. El cuero es un material muy fino y todo el mecanismo para que esté cambiando de registro el mismo parche donde uno está tocando y poder hacer melodías, pues esa es una cuestión que obviamente cuesta mucho dinero. Y fácilmente puede costar solo un solo timbal, como les digo, 60 millones de pesos. Bien, en algún momento tuvimos que tocar, hicimos unas orquestaciones y yo hice unas orquestaciones y tuvimos que tocar timbales sinfónicos. No hubo forma de conseguirlos. Tocó pedirlos prestados a la Orquesta Filarmónica, a la Nacional. La Universidad Nacional nos prestó, nos alquiló realmente, alquiló los timbales. Bueno, bien, eso es como para tenerlo en cuenta. También es que hay unos instrumentos que uno no se imagina lo que pueden hacer y finalmente las arpas. El arpa clásica es muy diferente al arpa llanera o al arpa paraguaya. El arpa paraguaya es, digamos, en esencia el arpa de Latinoamérica, la paraguaya, no la llanera. La llanera llegó mucho después. Es como, todo el mundo se imagina música llanera, inmediatamente lo relacionan con un arpa. Primero fue el cuatro y la bandola llanera y el cuatro. ¿Ok? El arpa llegó después, porque el arpa realmente ha estado en Latinoamérica, está ubicada fue en Paraguay. Y esas canciones muy conocidas del pájaro campana, etcétera, que son en arpa, nacieron y se generaron fue en Paraguay, el arpa paraguaya. Bien, ahora, la diferencia con el arpa clásica es que el arpa clásica, que cuesta 50 veces más, ya hablo de precio, pues el arpa clásica también tiene eso, tiene pedales. Y el arpa clásica tiene pedales que pueden cambiar la afinación del arpa para la tonalidad en la que estamos tocando. ¿Queda claro? Un arpa llanera no. Una arpa llanera, si uno va a tocar en menor, le toca afinar el arpa primero y tocar en menor. Y para el cambio a mayor le toca de afinar o simplemente como hacen algunos arpistas, tienen dos arpas para tocar en mayor y en menor. Bueno, ¿sí va quedando más claro todo este rollo de afinaciones, de registros, para que ustedes lo tengan en cuenta? Bien, ahí digamos que si hay alguna duda, me comentan sobre lo de las claves. Ahora pasemos al otro tema, que pues la idea era que lo viéramos hoy. Um, los acordes. ¿Quién me dice de ustedes cuántos tipos de acorde hay? ¿Quién me dice? ¿Cuántos tipos de acorde hay? 12 creo. Creo que acabo de contar 12. Esos son más que todos sonidos dentro de una escala, ¿cierto? Pero acordes. O sea, como acordes principales dentro de la armonía y los que uno utiliza normalmente para Yo conozco mayores, menores, disminuidos, aumentados y un poquito más, pero no recuerdo. Y las séptimas, las que son dominantes, subdominantes. Novenas. Es que hay muchos, ¿no? Pues bien. Más o menos, pues, digamos, es lo que ustedes tienen ahí. Ajá. Bien. Realmente hay 5 tipos de acordes. 5 tipos de acordes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que algunos de esos que ustedes nombraron son derivaciones o variaciones de esos 5 tipos de acordes. ¿Ok? Entonces pensemos todo el tiempo en 5 tipos de acordes diferentes. Por ejemplo, Steven creo que habló del acorde aumentado.
El acorde aumentado simplemente es una variación y derivación de un acorde mayor. ¿Ok? Pero no deja de ser mayor. No pierde su carácter de mayor. ¿Sí? Si yo hago do mayor, ¿sí? Ahora voy a hacer do mayor aumentado. Dice do aumentado, ¿cierto? Simplemente, únicamente que cambié. Le cambié la quinta. Subí medio tono, el quinto grado. Entonces, el acorde de do mayor está conformado por do, mi, sol. ¿Sí? Cuando yo hago do, mi, sol sostenido, ahí sí hago un acorde aumentado. ¿Sí? Entonces, la idea es que ese acorde es una derivación del acorde mayor. Bueno, Steven, bueno, y para todos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Para todos? Entonces, sigue siendo mayor, de todas maneras. La respuesta a la pregunta que yo les hice es, de esos 5 tipos de acorde, ¿sí? Y ustedes lo van anotando ahorita, y yo ahorita comparto acá, es mayor, acorde dominante, se los voy a decir en ese orden y vamos a tratar de dejarlos en ese orden. Acorde mayor, acorde dominante, acorde menor, acorde menor 7 bemol 5 o semidisminuido. Pero digamos que hay profesores y hay músicos que se ponen bravos cuando uno habla de un acorde semidisminuido. Entonces, el acorde semidisminuido se escribe así: acorde menor 7 bemol 5. Escríbanlo de esa manera. Acorde menor 7 bemol 5. Ese es el mismo semidisminuido. ¿Ok? Y el acorde disminuido. Ya como tal, ahí están los 5. Los 5 tipos de acorde. Bien. Obviamente el acorde semidisminuido es una variante del acorde disminuido. Pero ya hablamos por qué sí se saca como aparte. Como un acorde aparte. Entonces nunca lo olviden. Son 5 tipos de acorde. Cuando ahorita Mariana dijo con novena. Entonces un acorde con novena es un acorde que puede ser mayor o puede ser menor o puede ser dominante, sino que le agregamos la novena. ¿Bien? ¿Listos? Bien. El otro, por ejemplo, es un acorde suspendido. Un acorde suspendido es simplemente un acorde que no tiene tercera. Es un acorde que no tiene tercera, ¿cierto? Eso es un acorde suspendido. Ahorita hablamos bien y más claro de eso. Y un acorde alterado. Los acordes alterados son acordes normalmente dominantes que se les está agregando una cantidad de grados aparte, con alteraciones de toda clase. Bien, entonces vamos a pegarnos de esos 5 tipos de acorde. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Bueno, ok. Pregunta. ¿Cómo o qué es? Sí, la pregunta sería así. ¿Qué permite que un acorde, o identificar que un acorde sea mayor o sea menor? Si la estructura es la misma, primera, tercera y quinta. Si la tercera es mayor o menor. Ah, es que Lo que pasa es que pues es la tercera, nada más cambia el medio tono y ya le perfecto. puedes cambiar. Sí, que un acorde sea mayor o menor depende de su tercera, de su primera tercera. ¿Ok? Siempre pensémoslo de esa manera. Su primera tercera. Ustedes saben que los acordes están compuestos por terceras. ¿Bien? Y hay una primera tercera y hay una segunda tercera. Y cuando ya el acorde tiene séptima, que rápidamente vamos a entrar ahí, va a haber una tercera tercera. ¿Bien? ¿Listos? Entonces, vuelvo aquí rápidamente a compartir con ustedes, compartir con alegría aquí. Bien. ¿Listos? ¿Está? ¿Lo ven? ¿Está claro? Primer acorde. Eh, vamos a verlo representado con notas y con grados. ¿Bien? Lo mejor es tener los grados siempre en la cabeza. Yo nunca en mi vida he tocado piano, ¿cierto? Pero si yo tengo la estructura de un acorde aquí, yo toco el piano. Si yo sé que do mayor es do, mi, sol, pues yo toco do, do.
Ah, listo, ya toqué un acorde de do mayor y nunca había tocado un piano. ¿Sí? Es eso. Por eso hay que tener aquí en la cabeza primero el concepto y la parte teórica o su estructura. Entonces, vamos rápidamente. Uy, tonto, listos. A ver, pongamos aquí esta primera. Pongamos aquí, vamos a, pues, ojalá que no quede tan choneto. Ya ahorita lo. Y dejemos este señor acá. Vamos a ver si lo puedo subir un poquito. Si se deja subir, no sé, lo que hizo fue que se agrandó. Si ven que yo escribo normalmente las figuras ovaladas. Ok, hay gente todavía que las escribe redondas. No, eso se ve muy infantil, ¿no? O sea, la escritura es el punto, es lo que llamamos el punto en las figuras, es normalmente ovaladito. Bueno, y esa es la convención. Para que no queden unas bolitas, hay un montón de bolitas con un palito. No, no es la idea. Bien, listos. Entonces, voy a ponerle aquí ya la línea imaginaria. Listos. Esto es un acorde de do mayor. ¿Qué particularidad tiene? Simplemente voy a escribirlo aquí. 5, 3 y 1 y ya lo ubico allá. Ya lo ubico allá al ladito. Listos, ok. Entonces, más o menos quedó. Tiene, y vamos a pensar de aquí en adelante, ojo, en estructuras, en grados. Pregunta, cuando yo hago una escala, vamos a ponerle aquí su escala, me perdonarán si no quedan tan bonitas. Re, mi, fa, sol, la, si, y le completamos la escala allá con el do. Bueno, cuántos, qué distancia, pongámoslo así, hay entre do y re en tonos? Un tono. Un tono. Ya eso lo habíamos hablado, ¿cierto? Y ustedes, pues creo que todos lo saben, para no tener que reiterar algo que ustedes ya saben. Bien, ya sabemos que de do a re hay un tono. Ahora, de re a mi, ¿cuánto hay? Un tono también. ¿Qué quiere decir? Que cuánto hay entre do, y esto sí más bien lo voy a hacer en otro color. ¿Cuánto hay entre do? ¿Qué distancia hay entre do y mi? 2 tonos, ¿no? 2 tonos. 2 tonos. ¿Eso qué me genera? A ver, yo voy a cambiar aquí el... 4 semitonos. Ya voy. ¿Una tercera mayor? Esa era la respuesta. Una tercera mayor. Perfecto. 2 tonos. Una tercera. Voy a ponerlo aquí en la mitad, aquí adentro para que se vea mejor. ¿Ok? 2 tonos y ese va a ser para ustedes una tercera mayor de aquí en adelante. No le den vueltas al asunto. ¿Qué es una tercera mayor? 2 tonos. Ya. No me importa lo demás. ¿Qué es una tercera mayor? 2 tonos. ¿Listos? Si hablamos de grados también, entonces entre el primero y el tercer grado, el segundo grado, tercero, etcétera, ya vamos para allá. Vamos a pensar en los grados y sus distancias, ¿ok? Siempre uno con respecto al otro, algún otro, puede ser a su tónica. ¿Cómo se puede llamar la tónica también? ¿Quién tiene ese nombre? La fundamental. Es la fundamental. Y así ustedes van a oír la fundamental todo el tiempo. ¿Cuál es la fundamental de un acorde? ¿Cuál es la fundamental de una escala? Entonces, todo normalmente se hace con respecto a esa fundamental. ¿Quién es? La tónica o el primer grado. ¿Listos? En física, esto sí ya a modo más bien para que ustedes lo guarden ahí y ojalá puedan investigar un poco también, los que les interesa un poco la ciencia y esto.
En física, los ingenieros, obviamente los ingenieros y un ingeniero físico, pues en un momento de su carrera tiene que ver ingeniería del sonido y física del sonido, ¿cierto? Así no sean músicos. Así como hay ingenieros de sonido, y el ingeniero de sonido tiene que saber de esto, de la física del sonido, o sea, matemática venteada, ¿cierto? Entonces, ellos hablan de conceptos como fundamental y armónicos, y nosotros también. Cuando cuando emitimos un sonido, voy a por ejemplo emitir este mi de la cuerda, de la primera cuerda de la guitarra. Aquí en mi estudio, pues está, digamos que bastante, pues está adecuado para poder grabar aquí, cuando yo grabo cosas acá. Eh, entonces no hay mucho rebote. Pero si estamos en el garaje de la casa, o en el parqueadero, o en un espacio abovedado, ¿cierto? Pues sí, en las iglesias, el rebote es inmenso. Ustedes sienten los ecos. Y la sola caja, que el instrumento, en este caso de la guitarra, produce armónicos. ¿Qué son armónicos? Una cantidad de sonidos, que son muchos, que se dan alrededor de ese primer sonido que yo hice, o sea, del sonido fundamental o de la fundamental. Entonces, cuando yo hago esto, no está sonando este mi, en la guitarra es un mi, ¿cierto? Cuando yo hago eso, no está sonando un mi solamente. Se activan los armónicos que están ahí alrededor de ese sonido fundamental. Esos sonidos simplemente se dan por un fenómeno natural físico. ¿Bien? Y el primer sonido que uno oye después, si nosotros nos quedamos quietos y empezamos a agudizar nuestro oído, y escuchamos, ahí apareció ya porque quiero escucharlo la octava. Y empiezo a escuchar la octava ahí, rondando. Está sonando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro sonido cuando uno toca que se da de una manera, digamos, muy evidente? Porque uno lo escucha fácilmente cuando uno toca una nota. Ahí está, sonando. Son armónicos, simplemente. No los ataqué ni suenan de manera natural. El quinto grado, o sea, la quinta se activa de manera natural. Siempre que uno toca un sonido, los dos primeros sonidos que se escuchan ahí, sin haberlos tocado, sino que simplemente se generan y se llaman armónicos, ¿cierto? Son la octava y la quinta. ¿Bien? Entonces, cuando uno toca un acorde, no hay necesidad de que esté la quinta para que el acorde suene. Porque la quinta va a sonar solita, siempre, así uno no la toque. Ella suena. ¿Sí queda claro? Ahora, miren lo que pasa. No es carreta, es pura física. Si yo hago esto, miren lo que pasa. Voy a tocar aquí en la guitarra el mi y tapo el mi. ¿Se fue el sonido? Ahí la tapé, cogí la cuerda. Otra vez. Aquí voy a hacerlo aquí contra el parlante, para mi parlante de Bluetooth que tengo acá para que ustedes lo escuchen. A ver, dirigido allá. El sonido está ahí, ¿cierto? Y yo cojo la cuerda. Y ahí sigue el sonido. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué sigue el sonido? Primero, ¿qué es lo que produce el sonido para ustedes? Vibraciones. Vibración, perfecto, muy bien. Esas vibraciones tienen una longitud de onda y una frecuencia. ¿Sí? Bueno, etc. Ya eso lo habíamos hablado, pero no nos vamos a quedar ahí. Si hay vibraciones, en el momento que yo toco una cuerda, ¿qué me está generando? Esa vibración es un golpe también. Lo que yo les decía del golpe del bajo en el cuerpo de uno, está generando ondas. Dime, Mariana, ¿estabas comentando algo de pronto? ¿No? Ya. Esas vibraciones están generando ondas. Y esas ondas chocan contra otros materiales que estén ahí cerca. ¿Cuáles son materiales que están más cerca en esta cuerda? Pues las otras cuerdas. ¿Qué pasa? Cuando yo toco ese mi me activó las otras cuerdas y las otras cuerdas están vibrando. Empiezan a vibrar. Y si empiezan a vibrar, producen sonido. Dígame, cuéntame. ¿Eso no tendría también que ver con la resonancia? Sí, eso es resonancia. Sí. Claro, eso es, claro que sí.
Es que no lo veo aquí. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? David Murillo. Ah, listo, David. Sí, David. Es exactamente eso, resonancia. Bien. Y dentro de la resonancia también hay varios conceptos que en algún momento vamos, y si nos queda tiempito, miramos algunos experimentos que son muy chéveres sobre el Profe, sonido, los efectos. Cuéntame, Steven. yo tengo una duda al respecto, o sea, ¿estamos hablando netamente de la guitarra o quiere decir que si yo igual toco en este teclado mi, se van a activar? Si usted toca un Mi, ahí en ese teclado se van a activar, va a activar materiales que usted tenga ahí que tengan esa frecuencia. Mm, La resonancia, sí, resonancia. Ah, hablamos de los materiales, ok, entonces estamos hablando de Le- netamente algo, yo pensé que Eso estábamos es pura física, es también pura hablando de ciencia. la predisposición de las otras notas para que suenen no, acorde. Es pura claro, física. ya va a llegar un momento que sí tiene que ver, claro, también, usted tiene razón, también. Si yo las tengo desafinadas, seguramente no me causa ese mismo efecto. Pero como Mm, están afinadas, ya hay una relación entre ellas, entonces obviamente se activa más fácilmente. ah, ok, de física, física como tal. Pero Gracias. estamos hablando de física. Todo material en la Tierra tiene vibraciones. Todos los materiales. Todos. Así sean materiales inertes. Una piedra tiene vibraciones. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Así está, digamos, la cuestión y eso, pues nosotros lo podemos medir. Ya hay aparatos donde podemos medir las vibraciones de cada material. Miren, el mejor ejemplo, y ahí nos quitamos un poquito esa duda. ¿Qué pasa cuando pasa un avión por encima de nuestra casa? Uy, todo vibra, pero Vibra, hasta los ¿cierto? vidrios vibran. Y- claro, pero el avión no está pegándole a nada aquí. Lo que está No, pero pegando esa las ondas son de las ondas. sonido, esas ondas del sonido del motor del avión, de la turbina del avión. Entonces, pero miren, pasó el avión, pasó el 747 por aquí y empezó a vibrar el vidrio, ¿cierto? Y de la ventana. Al rato pasó el avión el 767 y no vibró el vidrio. Y me dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no Será, vibra? Porque es la frecuencia, sí, tiene que ver exacto. es con la frecuencia del sonido del motor del avión, que de alguna manera fue, digamos, coincidió con la frecuencia de la vibración del vidrio, de la ventana. Uy, Cuando eso, coinciden, cuando coinciden empiezan a hacer, los dos empiezan a vibrar al mismo tiempo. Yo quiero, ustedes no han hecho alguna vez o no les ha pasado que están en un estudio de grabación o están por ahí al lado de una batería y uno toca mm, el la e sí, inmediatamente el exacto. redoblante empieza y empieza a vibrar allá. Y está lejos, puede estar a varios metros, pero no es sino que uno toque el la, este la, o el la del piano, como decía Steven, y el redoblante empieza a vibrar allá. Para eso trae una palanquita para que eso no vibre y no empiece a sonar ahí el redoblante. El redoblante está afinado en la. Entonces, obviamente, la frecuencia es la misma y si yo toco aquí un la, pues ese señor allá se va a activar e inmediatamente empieza a vibrar y nadie lo ha tocado. ¿Qué lo tocó? Las ondas de choque de las ondas de sonido que llegaron desde esta emisión de este la. ¿Sí me entienden? Hagan la prueba algún día y verán. O a veces ustedes tocan aquí y el pocillito que tenían ahí que estaba medio en el borde empezó a vibrar. Buena También. frecuencia. O sea, eso es algo físico. Buena Entonces todo frecuencia. depende de la frecuencia. Por eso en algún momento, me acuerdo tanto, en la época cuando se hicieron los primeros conciertos aquí en Bogotá, era el alcalde Andrés Pastrana, que después fue presidente. eh, Él era rockero y de joven y le gustaba mucho la música y la cosa. Entonces cuando comenzó esto del rock en español y todos estos grupos españoles y argentinos y chilenos, se hizo un concierto aquí en Bogotá, grandísimo, y se escogió el estadio del Campín para hacer el concierto. Inmediatamente los ingenieros y mucha gente empezaron a replicar. De pilas porque ese escenario no está construido para un concierto. Los escenarios normalmente se construyen con la flexibilidad y la estructura está hecha para un concierto. ¿Qué pasa? Que son estructuras con el mortero y el concreto armado, con una resistencia y una flexibilidad determinadas para que cuando las ondas de choque de los sonidos lleguen a esas puedan vibrar y se puedan mover y no se partan. Cuando hay problemas de simplemente que un material empezó a vibrar
porque las zonas de, sobre todo los bajos, como les decía, las ondas de los bajos pegan, si la vibración de la estructura coincide con la frecuencia de los sonidos y coincide con la frecuencia de esa estructura, si empieza a vibrar es posible que pues, se pueda quebrar, o se pueda romper. Bien, ¿sí queda claro? No estoy hablando de ciencia ficción, son cosas de verdad. ¿Vale? Sí, y el fenómeno ustedes lo ven ahí, lo que les decía. Si pasa un avión, a veces el avión hace vibrar el vidrio de la ventana, pero pasa otro avión y no lo hizo vibrar. Es porque no coincidieron esas frecuencias. ¿Bien? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O hay dudas? Bien. Todo eso, porque es que sí valía la pena para que ustedes vean el porqué de los armónicos. Y aquí vamos a ver la serie armónica, también la van a ver para que ustedes vean de dónde salió esto de la escala y los tonos y semitonos. ¿Quién se inventó esa vaina y por qué lo hicieron así? Es simplemente por ese fenómeno natural. Ahí está claro, y Pitágoras lo tenía muy claro desde el principio, y Kepler y todos ellos son los que plantean estas distancias entre las frecuencias para generar la escala. Bueno, ¿sí queda claro? Entonces, para ustedes, ya en resumen, ¿qué es una tercera mayor? No lo olviden nunca. 2 tonos, ¿no? 2 tonos. 2 Dos tonos. tonos, ya, 2 tonos, no es más. Entonces, ¿cuántos tonos hay ahora entre mi y sol, que es la quinta? Uy, bueno, pero ¿Cuántos tonos hay entre mi, aquí, entre 3 y mi medio, y sol? ¿Cuántos tonos? Cuéntenme. como 3 y medio, 3 y medio, creo. No, entre mi y Un, sol. Ah, no, perdón, un está tono y dentro medio. de sol, dentro de sol, perdón. Es de mi a fa, ¿cuántos hay? Un semitono. Medio tono o un semitono. Y de fa a sol hay uno. O sea que aquí hay uno Medio, y medio. y 0 y medio. Tonos. Ok, ahora sí queda claro cómo es que funciona la cosa. Bien. Miren que aquí hay una tercera. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Menor. Porque es una tercera menor. Porque de mi a sol hay una tercera. 1, 2, 3. Esa es una tercera. Esa es la segunda tercera, ¿cierto? La segunda tercera. 1, 2, 3. Y entre ese mi y ese sol, que es la tercera de mi, el sol, hay tono y medio. Miren aquí en el acorde. De este mi a este sol. De este mi a este sol habría tono y medio. Entonces, ¿qué pasó? Que en la primera tercera hay 2 tonos y en la segunda tercera hay tono y medio. ¿Ok? Eso es un acorde mayor. Tercera mayor, tercera menor. Entonces, voy a seguirles escribiendo aquí para que no haya dudas nunca, porfa. Hay gente que llega a décimo y todavía no tiene eso claro. Y no estoy echando carreta. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo aquí en tercera menor. Esto está muy grandote. Me toca reducirlo un poco. ¿Dónde estamos? Listo. Y más abajito, tercera mayor. Uy, mayor. Si la pillan, entonces un acorde triada está compuesto por una tercera mayor, la primera tercera, y una tercera menor. Creo que va a tocar reducirlo un poco porque no sé si de pronto ya no nos coincide. Porque esta ahora no quiere coger, a veces no coge. Ya. Ok, ahí está, queda claro, una tercera mayor y una tercera menor. Eso es un acorde mayor. Bien, ¿qué hacemos, Jacobo, que está bostezando allá? Eh, Jacobo, ¿cómo volvemos ese acorde de do mayor? ¿Cómo lo volvemos do menor? Lo que se invierte es la fórmula. Queda primero menor y después mayor. Es decir, el que se altera es el mi y queda como un mi bemol. Exacto, mi bemol, lo que hicimos fue bajarle medio tono a la tercera. Entonces nos quedó una tercera menor.
En la primera tercera nos queda una tercera menor y después simplemente, entonces voy a escribirlo aquí otra vez, el acorde de Do. No, ese sí dejémoslo en rojo. Ahorita ya lo arreglo, ya le subo allá la esta. Y listos. Ahora simplemente queda con uy, sí, va a estar muy chiquito. A ver si lo edito más grande, otra vez más pequeño. Listos. Ahí está. Subamos esto. Pongámoslo ahí al ladito. Bien, nos queda Do, Mi bemol y Sol. ¿Sí está bien ahí? ¿Está claro? ¿Sí lo pillan ahí? Todos. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien que tenga dudas? Andrea, Mariana, Valentina, Angie. Profe, ¿dijiste eso que era una triada? Sí, una triada. Aquí todavía no estamos hablando de acordes de 4 notas, sino acordes de 3 notas. Eso se llama triada. Eso se llaman triada, porque son acordes de 3 notas. ¿Quién me dice, por ejemplo, Sofía? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Allá te veo, finalmente. Sofía, ¿qué diferencia hay entre un acorde o sea, una triada y un acorde de 4 notas? ¿Qué diferencia habría? ¿Tú sabes? Simplemente la sonoridad, porque si a un acorde mayor, triada, uno le agrega la séptima, el acorde sigue siendo mayor, no cambia, pero la sonoridad sí. Bueno, o sea, no cambia el carácter del acorde, que es mayor, sino que cambia la sonoridad. Sí, está ahí claro. Entonces, para Sofía, entonces, do, mi bemol, sol, do, mi bemol, sol es do menor, do, mi, sol es do mayor. Así y siempre así y nada más que así. Bien, a menos que queramos cambiar los paradigmas en algún momento. Bien, voy a escribir ahora 5, 3 y 1. Yo les voy a escribir así. Quiero que quede claro algo. Que seguramente hay profes que tienen convenciones un poco diferentes. Las convenciones las hacen diferentes y eso no es porque esté mal. Simplemente son formas de ver las cosas un poco diferentes. Bien. Y ahí quedó ubicado. Miren lo que voy a hacer acá. A este 3 que está aquí, le voy a poner un menos. Para hacer la diferencia, y cuando hablemos de tercera menor, hablamos de menos 3. ¿Les parece? Entonces, ahí está la estructura. Cuando hablemos de estructuras es que primera, tercera menor, quinta justa. Bien. Bien, ahora que acabo de hablar de primera mayor, de primera, digamos, primera y tercera mayor, ¿ustedes ya saben qué es una tercera mayor? Sofía, ¿te acuerdas qué es una tercera mayor? Sin darle vueltas al asunto, Sofía. ¿Qué es una tercera mayor? Sofía, la una. Sofía, la dos. Ah, ¿no tienes audio? No, que no te escucho. Hola, Sofía. ¿No? Bien. No, mira, Sofía, simplemente una tercera mayor son 2 tonos, ya, no es más. Y una tercera menor es tono y medio. Es que yo te veo que estás hablando, pero no se te oye. No te escuchamos. ¿Vale? Por si acaso. Entonces, por si acaso. Tercera mayor, 2 tonos, tercera menor, tono y medio. No es más. Y sabemos ya que un acorde mayor está conformado por tercera mayor y tercera menor. Su primera tercera es mayor y su segunda tercera es menor.
Y al contrario, como decía Jacobo, el acorde menor tiene una tercera menor y una tercera mayor. Están al contrario, al revés, simplemente. ¿Ya? Claro, claro, hasta ahí no hay dudas de nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la nota o el grado esencial de un acorde? ¿Qué nos dice? Pues la tercera. Se vuelve la nota más importante. Muchas veces uno le pregunta a la gente, ¿cuál es la nota más importante o el sonido o el grado más importante de un acorde? Y todo el mundo dice, pues, oh, la tónica. No, señor, no es la tónica, es la tercera. La tercera del acorde porque esa es la que define el carácter del acorde, si es mayor o es menor. ¿Bien? Y aquí en la guitarra lo vemos. ¿Cuál es, por ejemplo, para preguntarle a otra persona? Juan Rojas. Juan, pregunta. ¿Cuáles serían entonces, si estamos pensando en re, acorde de re, ¿sí? Re mayor, ¿cuáles serían los grados Sí. de re mayor? ¿Cuáles serían? De re mayor sería re, mm, fa sostenido Sí, y señor. la. Perfecto. Re, fa sostenido y la. Lo cual quiere decir que re menor, ¿cómo quedaría, Juan? Re, fa, la. Re, fa, la. Natural. Eso, exacto. Re, fa, la es re menor. Y re, fa sostenido, la es re mayor. Miren, re mayor, re, fa sostenido y la. Ahora, eso es re, fa sostenido, la, o sea, re mayor. Ahora, re menor, bajo medio tono al fa, simplemente, me queda el re menor. Re menor, re, fa, la. Bien. Ahora, la mayor, que sería, por ejemplo, Santiago Velázquez. Santiago. Las Sí, notas de sí. la mayor. Gracias, Juan. Notas de la mayor. Juan a la una, Juan a las dos, Juan a las tres. La, sí, do sostenido y mi. La, do sostenido, mi. Perfecto. Eso es la mayor. La, do sostenido, mi. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería entonces la menor? Juan, Santiago. ¿Cómo sería el menor? El- Sería la, sol sostenido y... No, usted no puede cambiar los grados. ¿Cuál es la tercera de la? Ah, La tercera de la es do y solamente do y nada más que do y nadie más que do. ujú. Bien, entonces, pero hay que saber si es tercera mayor o tercera menor. Entonces, usted me acaba de decir, la mayor Mm, es la do sostenido mi. Perfecto, ahí está muy bien. La do sostenido y mi. El do ujú. sostenido es la tercera mayor de la. Entonces, ¿cuál es la tercera menor de la? Do sostenido mi... Eh, ¿Sería Bájale do medio tono, natural? no es más. No, no se complique, no se Do complique. na- ¿No sería do natural? Por eso no Do sería do natural, natural. ya, eso es todo, no es Ujú. más. No es más. Ah, vale, Ya, vale. entonces uno ya mira, entre la y do natural hay tono y medio, ¿cierto? De la a si un tono y de si a do medio tono, hay tono y medio. Entonces es do natural. Entonces sigue, la menor es la do mi. La do mi es la menor. Y la do sostenido mi es la mayor. Y ahí está. Y la y do sostenido. Ahora le bajo el medio tono a este do sostenido. Medio tono y me quedó la menor. ¿Ves? Ahí está la diferencia. La mayor, la menor. ¿Bien? ¿Sí queda claro? Tercera, la tercera, la tercera, la tercera y guárdenla aquí. Bien, listos. Entonces nosotros hablamos ahorita, ya aquí en lo que estemos compartido, en el diagrama, que de la tercera, del tercer grado al quinto grado hay tono y medio. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto hay directamente del primero al quinto? ¿Cuántos tonos hay? Ahí sí eran 3,5. Ahora sí son tres y medio, exacto. Ahora sí son tres y medio. Entonces, una Está. quinta justa son tres tonos y medio. Aquí, en la China y en Marte. Una quinta justa son tres tonos y medio. Bien, vamos a ponerlo aquí
Nunca lo olvide. 3 tonos, 3,5. 3,5 tonos. Eso es una quinta justa. Nunca lo olviden. Ahora sí. ¿Una quinta justa? Una quinta justa son 3,5 tonos. Siempre. Bien, lo voy a poner en verde. Esos los tonos. Lo voy a poner en verdecito para que no. Profe, una pregunta, ¿por qué justa? Ya le digo. Ya le digo por qué la llamaron justa. Listo. Estas son de las preguntas difíciles de contestar porque es como cuando uno dicen los niños por qué los carros se llaman carros, ¿no? Pero sí hay una respuesta para esta. ¿Quién me preguntó? ¿Steven? Steven. Sí, señor. Steven, lo que pasa es que es un poquito lo que un poquito no, es exactamente lo que acabamos de hablar hace un rato. La quinta justa se llama quinta justa es porque es el primer armónico después de la octava que se produce de una manera natural. Primer armónico que se produce, o es el segundo armónico después de la octava. Cuando uno toca, yo toco esta nota, este mi, no sé allá cómo anda en su cuarto. Si usted estuviera no en su cuarto, porque es que ahí hay muebles y eso hace que pues, el sonido se absorba. Pero si usted estuviera en un sitio vacío donde el sonido va a rebotar contra las paredes, fácilmente usted va a escuchar la quinta. Y no la tocó. Usted toca ya la nota do en su piano. Bien, la nota do. Téngalo por seguro que ese rebote y esos armónicos que se generan como fenómeno natural, inmediatamente usted puede escuchar el sol. O sea, el quinto grado usted lo escucha y usted nunca lo tocó. Bueno, ese sol está a 3,5 tonos. Por eso se llama quinta justa. Porque en los armónicos no se genera sol bemol ni sol sostenido. ¿Sí me entiende? Que sería quinta aumentada o quinta disminuida. Sol bemol sería quinta disminuida. Sol sostenido sería quinta aumentada. ¿Sí? La que se genera de manera natural es la quinta justa. ¿Y la quinta justa tiene cuánto? 3,5 tonos. ¿Vale, Steven? No, Por eso la llamaron justa. siento Quinta que justa. falta mi duda. ¿Ah? Siento que falta como mi duda. ¿Es porque no se generan armónicos? Si concretamos en síntesis, No, al contrario, es porque es el segundo armónico. es porque es el segundo armónico. Claro, es el segundo armónico. O sea, esa quinta justa se genera de manera natural. ¿Sí me entiendes? Se genera y se genera casi que de inmediato. Siempre que usted está tocando un sonido, siempre está la quinta presente. Siempre. Yo voy a hacer esto. Voy a tocar la mayor. ¿Sí? La mayor. Miren lo que pasa ahí. ¿Cuál es la quinta de la? Cuéntenme cuál es la quinta de la. Mi. Mi. Exacto. Muy bien. Miren que yo no voy a quitar el la. Yo lo tengo aquí. Voy a prender aquí un momento para que se vea un poquito más claro. No sé si ahí se ve. ¿Lo sí ven bien? ¿La mano? Ahora sí. La mayor. Aquí hay un la mayor. ¿Sí? Les tengo la, do sostenido y mi. No estoy tocando la primera cuerda ni la sexta cuerda de la guitarra. ¿Bien? ¿Quién de ustedes sabe cómo se llama la primera y la sexta cuerda de la guitarra? ¿Cómo se llama? ¿Qué notas son? Mi, ¿no? Mi. Perfecto. Muy bien. Y dijimos que la quinta de la es mi. Bien, perfecto. Miren lo que pasa, y Steven. Ahí creo que ya empieza a quitarse un poquito la duda. Ahora voy a quitar el acorde. Lo quité. Y mire que la guitarra siguió sonando. Ahí quedó sonando la guitarra. ¿Por qué quedó sonando si yo ya no le estoy pisando las cuerdas? Ya lo hicimos ahorita con... Ahorita lo hago con una cuerda. Mira, ahí está sonando la guitarra. Porque ese la, de manera directa, me está activando las otras cuerdas. ¿Cuáles cuerdas? Inicialmente las que están al aire, yo no las estoy tocando. No estoy tocando ni la sexta cuerda ni la primera cuerda. Pero esas son mi, son la quinta de la. Y yo toco este acorde de la, inmediatamente yo quito aquí
ese mi empezó a sonar y este mi empezó a sonar. Empezaron a vibrar esas dos cuerdas. ¿Sí? Y ese mi, que es la quinta de la que está vibrando ahí de manera natural sin haberlas tocado, ¿cierto? Son quintas justas. Eso, las quintas justas se dan de manera natural, o sea, se dan de manera, o sea, como fenómeno natural, directo. Bueno, Steve, por eso se le llama quinta justa. Digamos, esa es la razón. Porque no está, si yo tuviera este mi, esta cuerda, eh, medio tono abajo, Steven, mi bemol, ¿cierto? De abajo la sexta y la bajo medio tono, me queda mi bemol, téngalo, toco el la y esa cuerda no se activa. ¿Sí queda claro? Entonces, para yo poder callar esta guitarra, me toca hacer esto, mira. Taparlas aquí, cogerlas, para yo poderlas callar porque ellas quedaron sonando, quedaron activas, empezaron a vibrar. Entonces, si yo quiero, en la partitura me apareció un silencio, donde estoy tocando algo en la partitura y de pronto aparece un silencio, y yo hago, y quito todo, no, ahí quedó sonando, entonces paila, quedo como el chavo, se me chispoteó porque queda sonando todavía. Entonces no, ¿qué tengo que hacer? Tapar todo, tapar las cuerdas. ¿Bien? Para que se escuche el silencio. Los sonidos del silencio, como dicen por ahí. ¿Bien? ¿Dudas? 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 Ok, entonces, yo les voy a dar aquí, a ver, ¿cuánto hay? Pues para que terminemos aquí de sol a la, ¿cuánto hay? Un tono, Un tono. ¿cierto? Bien. Y de sol a si, ¿cuánto hay? Un tono. Un Dos, tono. ¿no? Un ¿De, tono. de, De, de- de de sol sol, así? de sol a si, No, de sol. No, hay dos. Dos hay tonos. dos tonos. Claro, a ver, simplemente es para que no vaya a haber confusión de pronto ahí, que no vaya a haber confusión. Simplemente de sol a la, un tono, y de la a si, un tono. Entonces quiere decir que entre sol y si hay dos tonos. ¿Sí? Para que no haya confusión. ¿Sí quedó claro o hay dudas? Creo que ya no hay dudas. Listos. Entonces, vamos a ponerlo aquí con ese mismo para que no vaya a haber. De sol a si hay dos tonos. ¿Eso es una tercera qué? O sea que de sol a si hay una tercera qué? Una tercera mayor. Tercera mayor. Ah, Listos. no, pero de sol así? Sí, sí, una tercera mayor. Ah, No estaba pensando. Estaba pensando. ya. Ok. Bien. Entonces, de los 5 tipos de acorde, vamos a hablarlos de una vez acá y yo los voy a ir escribiendo para que ustedes, y vamos a escribir la estructura, para que ustedes los vean aquí. Esto sí lo voy a hacer en negro, queda mucho mejor. Entonces, ya partiendo de ese concepto inicial, entonces, acordes, vamos a ponerlo aquí. Acorde mayor. ¿Cuál es la estructura del acorde mayor? Cuéntenme. 1, tercera mayor y quinta justa. Bien, hasta ahí estamos claros. Ahora, acorde dominante. Ya les decimos. Ahora voy a ponerlo debajo, acorde menor. ¿Cuál es la estructura del acorde menor? Ya lo vimos ahorita. Primera, Tercera mayor. No, tercera tercera menor. menor y quinta justa, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, es que yo creo que va a tocar hacer algo aquí. Voy a ponerle bemol 3, ¿cierto? O menos 3. Voy a quitar estos guiones para evitar confusión, porque si no después empieza a haber confusión. Miren que es lo mismo. Profe, Cuénteme. ¿qué guiones? ¿Ah? ¿Qué guiones? No Realmente no ha entiendo. aparecido nada aparte de la página anterior. No sé si se está compartiendo bien. No, es cierto, no ha salido nada de lo que estás escribiendo ahorita. ¿De los acordes? Ah, Ah, aquí ya, apareció. ya aparecieron.
Ah, ya, ¿saben por qué? Porque si no ha aparecido nada, ya entiendo. Entonces va a tocar estar escribiendo. Es cuando abre el cuadro para que me da la posibilidad, la opción de escribir, mientras estoy escribiendo no aparece allá. Si no es cuando ya me paro en otro lado. Listos. Bueno, pero ya ahora sí lo ven. ¿Sí? Listo. Entonces lo voy a. Creo que entonces se va a ocultar por un momento mientras termino de escribirles. Listos. Entonces, ¿se ocultó? No, no se ha ocultado. Bueno, entonces ahí está. Listos. Ok. Miren lo que apareció aquí. El acorde mayor tiene primera, tercera mayor y quinta justa. ¿Cierto? El acorde menor tiene primera, tercera menor y quinta justa. ¿Sí la pillan? Primera, tercera menor y quinta justa. O -3. A mí me gusta escribir el signo, -3. Ok. Yo voy a hacer una cosa aquí para. Vamos a subirlo. Bien. El acorde disminuido. Entonces, ¿quién me dice cuál sería el acorde o cómo sería el acorde disminuido? Yo voy a correr todo para un lado. Sería con ¿Cómo una sería la quinta estructura de un menor, acorde ¿no? disminuido? Con una quinta menor, si no estoy mal. Eh, quinta menor, no, la quinta menor, pues no se utiliza ese término, Mariana, sino quinta Ah, o sea, disminuida. quinta. Eso. Quinta disminuida. Exacto. Sí, digamos que pues por cuestiones de terminología y eso, tranquila, no te preocupes por eso, eso es algo ya técnico musical. Simplemente las que son mayores o menores son la segunda, la tercera, la sexta y la séptima. El resto, cuartas y quintas son justas, aumentadas o disminuidas. ¿Bien? Para que esos términos Listos. que utilizamos ya dentro del diccionario técnico musical, pues esté claro. Entonces, sería quinta disminuida. Sí, Mariana, perfecto, ahí está. Entonces, el acorde disminuido tendría tercera menor y quinta disminuida. O sea, -5. ¿Sí queda claro? Ahí está. Esa es la estructura del acorde disminuido. ¿Bien? ¿Dudas? Cuando no le escribo el menos o el más es porque son naturales. ¿Bien? ¿Qué tiene? Hasta ahí, porfa, si quieren tomarle. Estos son acordes tríada. El acorde dominante, voy a ponerles aquí. Miren lo que voy a hacer. Ese lo voy a poner en otro color. Así bien escuelero para que quede. Ay, 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 esto se cambió todo. No, no se puede hacer eso. Entonces, no se puede hacer eso, que vaya. Voy a ponerlo otra vez en negro. Ok. El acorde dominante es así. Primera, tercera mayor y quinta justa. Y ahora se van a poner bravos conmigo. Y el acorde, vamos a poner aquí otro disminuido. ¿Cómo es el acorde disminuido? Primera, tercera menor, para que lo noten ahí, y quinta disminuida. Bien, entonces, esto creo que lo voy a correr todo, voy a correrlo todo para que me quepa ahí y que quede súper claro todo, que no va a quedar en un enredo ahí, porque pues la idea es que ustedes lo copien de aquí. Y me gusta más que cuando ustedes, pues los materiales están por ahí, ya todo está escrito, qué bueno es cuando nosotros mismos lo hacemos acá. ¿Listos? Rápidamente. Voy a poner aquí entonces más bien semi. Vuelvo a repetir. Hay gente que no acepta el término semidisminuido. ¿Bien? Sino que es un acorde menor 7 bemol 5. ¿Hasta ahí estamos claros con todo esto que está aquí? ¿Dudas? Yo me confundí. Bien. Entonces, Pero es que no, lo que no entiendo es qué diferencia había entre el semidisminuido y el disminuido. eso era, no te confundiste. Qué bueno que es que esa precisamente era lo que yo necesito que pase. Entonces, miren, voy a hacer esto.
¿Por qué se corre para allá? Bueno, me toca ponerlo aparte porque no me acepta aquí en el Zoom, no me acepta poner un color diferente dentro del mismo cuadro. Entonces, la diferencia, Mariana y todos, entre un acorde mayor y un acorde dominante, miren, hasta ahí, cuando estamos hablando de tríadas, o sea, acordes de 3 notas, primera, tercera y quinta, el acorde mayor y el acorde dominante son iguales. Cuando hablamos de tríada, primera, tercera menor y quinta disminuida, el acorde semidisminuido y disminuido son iguales. O sea, simplemente son disminuir. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí? La diferencia va a estar en el momento que le agreguemos la séptima a esos acordes. ¿Ahora sí queda claro? ¿Para todos? ¿O va a haber dudas? Entonces, vamos a agregarle la séptima. Voy a escribirlas aquí primero y estas sí las voy a escribir en rojo para que quede por aquí y estos bien arriba. La séptima, ya ahorita los en rojo, séptima. Voy a poner la séptima aquí, séptima aquí, séptima aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora la pregunta es, y creo que Jacobo, no sé si alguien más de los que no ha hablado, porque es que hay unos que están calladitos todo el tiempo. Les voy a agregar aquí esto. ¿Quién sabe cómo es cuando uno agrega las séptimas a los acordes? ¿Cómo son esas séptimas? ¿Mayores, menores, disminuidas? ¿Cómo son? Cuéntenme. ¿Quién me dice? Pues no dependería justamente del tipo de acorde. Exacto, entonces, sí, perfecto, Mariana. Entonces, ahora, si depende del tipo de acorde, ¿cómo es la séptima para un acorde mayor? Mayor, se diría uno. Séptima mayor. La séptima para un acorde mayor es una séptima mayor. ¿Bien? ¿Queda claro? Bien. La séptima para un acorde dominante, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, es una séptima menor. Ahora sí, Mariana, ¿ves la diferencia entre un acorde mayor y un acorde dominante? Ok, sí, sí, sí. Claro, ahí está la diferencia. Una cosa es hacer un acorde mayor con séptima, un acorde mayor con séptima, y otra cosa es hacer un acorde dominante. Y está en la séptima, y solamente ese cambio en la séptima nos saca totalmente, digamos, del parecido que hay en los acordes. Nada que ver. Un acorde dominante no tiene nada que ver con un acorde mayor, en absoluto. No tiene nada que ver. Bueno, son harina de diferente costal, como dicen por ahí. Bueno, ¿listos? Ya ahorita los armamos y los ponemos a sonar antes de que nos termine la clase, para poderlo estar. Y para el acorde menor, ¿cómo sería su séptima? Séptima menor, ¿ok? Porque pues es que está llegando aquí el... Y para el acorde semidisminuido, será una séptima menor. Ahora, ¿quién sabe? Jacobo, de pronto, o Juan, o cuál de todos ahí que esté ahí, Santiago, David, Santiago, Andrea, Angie, Michael, Sofía, Valentina Ríos. ¿Ustedes cómo se imaginan que es la séptima para el acorde disminuido? ¿Cómo se imaginan que es? Mayor. Menor. No, porque entonces te quedaría como como el semidisminuido. Ok, ok, ok. ¿Saben cómo es? ¿Saben cómo es? Como digan por ahí. ¿Sabe cómo es? Disminuida. Entonces, la séptima. Ahorita habíamos hablado de esto porque no sé por qué no quiere cancionar. Ahora, esa vaina se fue. Entonces, la séptima también, y esto me toca separarlo, si no queda pegada. Hay séptima menor, hay séptima mayor, pero también hay séptima disminuida. Y el acorde disminuido 7 tiene séptima disminuida.
Esa es la diferencia. Miren aquí, no sé si ven mi cursor acá. Esa es la diferencia entre un acorde semidisminuido y un acorde disminuido, totalmente disminuido. ¿Cuál? Que el acorde semidisminuido tiene séptima menor y el acorde disminuido tiene séptima disminuida, o menos menos 7 o doble bemol 7. Entonces, ¿sí queda claro hasta ahí? ¿O quedaron peor? Pero entonces le estás Creo bajando que el más o tono menos. completo. ¿Ah? Sí, se le baja un tono, ¿cierto? Se Le baja un bajas tono un tono completo. Sí, completo, señor. ¿sí? Se baja 2 medios Ah, ya tonos. entiendo. Tono completo. Ahora sí estoy bien. Entonces, precisamente, ya para terminar, vamos a escribirlo aquí. Si se deja. Listo. Do mayor, si tuviéramos do mayor, ¿qué notas, qué grados son? Ya hablando del nombre específico. Do, ese sí escribámoslo así. Mi, sol y si. Eso sería do mayor. ¿Sí la pillan? Do mayor 7. Ahora, el de abajo, do mayor, do dominante, do, mi, sol. ¿Y cuál sería la otra? Entonces, la séptima menor de do mayor. Díganme. Si bemol. Si bemol, exacto, muy bien. Mírenlo, ahí va quedando. Miren cómo se oye, do mayor. Ya voy. Do mayor. Ahora, do 7. Do mayor con 7. O sea, do max 7. Con séptima mayor. O sea, sigue siendo mayor. No ha cambiado su carácter de mayor. Ahí le agregué, a ese do mayor, le agregué el si. Do, mi, sol, si. Si quieren háganlo en el piano, lo pueden hacer. Do, mi, sol, si. Ese es un do mayor 7. Sigue siendo mayor. ¿Ok? Ahora, do, mi, sol, si bemol. Si quieren, tóquenlo allá. Eso, miren cómo cambia la sonoridad. Do mayor 7 y do mayor, y do qué, y do 7. Do dominante. Ahora lo hacemos en el piano. Do mayor 7. Do mayor y ahora do 7, do dominante. ¿Sí ven la diferencia? Son dos acordes totalmente diferentes. ¿Dudas? ¿Puedo seguir? Listos. Profe, Entonces, es que no sé si anotaste algo, pero como que no te ha salido del cuadro y no ha aparecido como las notas que estabas escribiendo. porque lo mismo, porque no Sí. es el mismo cuadro. Sí, perfecto. Ya entonces lo voy a poner aquí. Do, ya se los paso. Mi, bemol. Listo. Entonces vamos a hacer esto para que les aparezca el cuadro. Listo. ¿Ya les apareció? Sí, yo sí tengo una pregunta, profe. ¿Pero ya les apareció el cuadrito, sí o no? Cuénteme. Sí. Sí, sí, señor. Sí, cuénteme ahora sí. Juan. ¿Juan o Jacobo? ¿Quién me iba a preguntar? Jacobo. Listo, Jacobo. Es que me estaba apareciendo ahorita el hablante aquí abajo. Sí, Cuénteme. aparecía Juan. Esta fórmula, o sea, más o menos si lo podemos comprender como una fórmula. Esta fórmula se repite independientemente la dominante que utilicemos. Sí, o sea, la estructura del dominante es para cualquier acorde. Es Es así. decir, si comenzáramos en un la bemol para hacerlo un acorde mayor, se utilizaría esta misma fórmula. Pues, la mayor, la bemol mayor, la estructura sigue siendo la misma, solo que todo está medio tono abajo, pero la estructura Entendido. sigue siendo la misma. Vale, gracias, profe. Jacobo, son estructuras. Entonces es así y solamente así. Acorde mayor, 1, 3, 5, 7. Acorde dominante, 1, 3, 5, menos 7. Acorde menor, 1, menos 3, 5, menos 7.
Acorde, cualquier acorde que sea, X. O sea, X es la variable, X acorde. Siempre va a tener esa estructura. Lo que pasa es que yo les estoy dando el ejemplo aquí desde Do. Es un ejemplo, para que quede más fácil el entendimiento de cada estructura. ¿Sí ven? Listos. Como ya vieron el cuadrito, entonces ahora sí voy a... ¿Cómo quedaría el acorde menor? Cuéntenme, en Do. Mi. Cuéntenme, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Hacer el acorde menor en do? Sí, ¿cómo quedaría? ¿Cómo Do, quedaría? Dígame los grados. do, mi bemol, Do, mi bemol, sol, sol, do, mi bemol, sol, y si bemol, no, sol y si, Sí, bemol. si si bemol. bemol, Si ¿sí? bemol, sí, sin miedo. Sí, eso es. Ahora, el acorde semidisminuido. Si pensáramos en do, ¿cómo queda? Sería do, mi bemol, sol Perfecto. bemol, si Sol bemol. bemol. No, Perfecto. sería la, ¿cierto? ¿La? ¿O sí, No, la? no, ¿Si no. bemol? ¿Cuál es la séptima? ¿Cuál es la séptima de do? Pero como era no, pero séptima disminuida no era. No, es que apenas estamos en el semidisminuido. Ah, yo sí. Ya vamos para allá. Entonces sería así. Do, mi Sería si bemol, bemol. sol bemol y termina Mariana, por favor. Si bemol. Si bemol. Eso es, perfecto. Ahora sí, ¿cuál sería Ah, entonces el siguiente? El disminuido. Do, sigamos. ¿Cómo sería? mi bemol, Mi bemol, Mm, sigamos. sol bemol, Sol bemol, y la, sigamos. No. ahora sí. ¿Cuál es la séptima de do? Pero por eso Por me eso, está O no. sea, diciendo. el ¿Cuál es la, sonido es cuál es la igual, séptima de ¿sí? do? Dígame, ¿cuál es la séptima de do? De do. No, sí, pero Exacto, no, pero bueno, antes de que siga, la séptima de do es sí y solamente sí y nada más que sí, porque es que la es la sexta y estamos hablando de la séptima. La es la sexta, no es la séptima. pero la, Entonces, ¿qué pero la hacemos con séptima ese sí? disminuida. ¿Qué hacemos con ese sí? Si doble bemol, se llama si doble bemol. La séptima de do es si y nada más que si, nunca es la, porque la es la sexta de do. Suena y va a sonar aquí en la guitarra y en el piano, ese si doble bemol va a sonar igual al la, ¿ok? Pero no es la, se llama si doble bemol. Entonces, ¿quién me estaba hablando? Porque es que yo aquí no veía el hablante. ¿Quién me estaba hablando lo del la? Yo, ¿Yo es quién? David Murillo. ¿Ah? David Murillo. David Santiago. Sí, listo, David. David, no es la ni por el chiras. Nunca voy a decir eso porque ¿sabe qué es? Es como si yo digo zapato y lo escribo todo con S. O sea, lo escribo con S. Es un error de ortografía musical. Decir que la séptima es la sexta. O sea, ¿por qué? No. Una cosa es decir o escribir si doble bemol y otra cosa es escribir la. Y la es la sexta de do y solamente la sexta. Y una cosa es que yo haga la con todas las alteraciones que usted se imagina, la bemol, la doble bemol, la sostenido, la doble sostenido, la triple sostenido, lo que ustedes quieran, que sí se escribe así. Pero no podemos pensar que es que el la triple sostenido es un do. El la triple sostenido suena igual a do, ¿cierto? Pero no es un do. ¿Sí queda claro? Listo, sí. Bien, perfecto. Entonces, ojo, porque ahí eso también se corrige y a ustedes en teoría y en gramática les corrigen la ortografía musical. Y la ortografía musical es que simplemente, y bueno, y la lógica dice que la séptima de do no es la, es sí. ¿Ok? Entonces la que se modifica o se altera es un sí. Bien, entonces vamos a hacer el sí, sí, doble bemol. ¿Listos? Así queda. Esos son los acordes. O sea, y el ejemplo lo estamos haciendo es en do. Bueno, el ejemplo lo estamos haciendo en do. Pero como decíamos con Jacobo, esa estructura es para todos los acordes. ¿Nunca lo olvidan? Bueno, perfecto. Solo para preguntar, porque pues se nos fue cogiendo un poquito la tarde. ¿Ustedes tienen clase ya? Sí. ¿Después de sí, esta? señor. Bien. Solo una pregunta. ¿Ustedes saben de armaduras? Es que era parte del tema de hoy, pero creo que se nos fue un poquito más.
En mi caso, más o menos. Bien, Muy Mm, poco, sí. sí, y habrá gente que pregunta, ¿y esa vaina qué? ¿Eso para qué es? Armadura, ¿cierto? Entonces, simplemente para que ustedes investiguen un poco, la armadura se escribe después de la clave, ¿cierto? Sea de sol o de fa, y lo que indica la armadura es en qué tonalidad vamos a tocar, en qué tonalidad. La armadura implica esas alteraciones de bemoles sostenidos o sonidos naturales que son los de cuadros con los que vamos a tocar, ¿sí? Entonces, si yo voy a tocar una canción en do mayor, todo lo que acabo de tocar, todos esos acordes y esa progresión no tienen ningún sostenido ni ningún bemol, porque estamos en do mayor, en tonalidad de do mayor. No tiene sostenidos ni bemoles. Todas son naturales. Ahora, me dicen, no, yo no puedo cantar esa canción por ahí. ¿La puede tocar en otra tonalidad? Le digo, listo. Para mí es primero, sexto, segundo, quinto, primero. Sexto, segundo, quinto. Entonces la toco en otra tonalidad y ahora voy a tocar, por decir algo, en mi mayor. Mi mayor. Mi mayor tiene, la tonalidad de mi mayor tiene la armadura, que la armadura es fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, la sostenido y re sostenido. Fa, do, sol, re, la. Y fa, do, sol, re es la armadura de mi mayor, sostenidos. Entonces, siempre que esté tocando en mi mayor, voy a tener que tocar esas notas sostenidas. Esos sonidos con sostenido. Y miren, sonaría así. Bien, eso lo hablamos la próxima clase, obviamente, ¿sí? Que va a ser pues, las armaduras, pero la armadura nos indica en qué tonalidad vamos a tocar. Y las armaduras tienen que ver con los sostenidos y con los bemoles. Bueno, cuando tocamos con bemoles y cuando tocamos con sostenidos. ¿Sí queda claro? Lo que pasa es que aquí todo lo hicimos en do para que se facilite un poquito más el entendimiento porque no tiene sostenidos ni bemoles, sino ya en el momento de armar los acordes. ¿Vale? ¿Queda claro para todos? ¿Dudas antes de irnos? ¿No hay ninguna duda? ¿Están hechos unos duros y no hay ninguna duda? Bien. Nunca olviden, ojo, el cuadrito aquí que les puse aquí, esa es la esencia de los acordes, la tercera. Bien, de él depende si el acorde es mayor o es menor. Y en algunos casos, la séptima. Última pregunta, para cualquiera que quiera responder. ¿Cómo se llama la séptima mayor de una escala o de una tonalidad? Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si es la última, ¿cierto? El séptimo grado. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Que si está a medio tono de do. ¿Cómo se llama esa séptima? Eso tiene un nombre específico. ¿Nadie sabe? ¿Nidia? No. Otra vez, ¿puedes repetir eso, lo que acabaste de decir? ¿Cómo se llama la séptima mayor? ¿Sensible? Sí, esa es. La O sea, sensible. el medio tono que le queda, como por ejemplo la sensible de la es sol sostenido, ¿sí? Exactamente, esa es sensible. Y eso es una séptima mayor. ¿Ok? Sensible. Vamos a ponerlo aquí. Esa señora se llama sensible. Y voy a ponerle aquí la flechita para que ustedes la vean. Ahí todo el tiempo. Esta que es la séptima se llama sensible y está a... Esto quedó ya aquí. Medio tono. Listos. Creo que ahora sí quedó el cuadrito. Ese es el que le vamos a sacar el pantallazo si ustedes quieren. Esto quedó mal aquí, me quedó 172, no sé por qué. Listos. Medio tono. Esa señora que está a medio tono de la octava se llama sensible y también vamos a ver por qué se llama sensible en la próxima clase. ¿Listos? Porfa, si quieren sáquenle ahí el pantallazo, igual ya les mando
Les mando también la figurita. ¿Todo está bien ahí? Si ahí llega a haber dudas, me escriben, porfa. ¿Puedo borrar? ¿Puedo salir? Salí. Ok. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bien. Después les doy los nombres de cada uno de los grados en una escala, que es tónica, supertónica, mediante, que la tercera, la cuarta, que es la subdominante, la dominante, ¿sí me entienden? Todo eso, y la sensible, obviamente. Eso tiene unos nombres. Y la próxima clase hablamos toda la clase de armaduras y ustedes van a hacer unos ejercicios para armar las armaduras. Ustedes mismos las sacan y las deducen. O sea, si yo estoy tocando en mi mayor, ¿qué sostenidos toco? Si estoy tocando en la bemol una canción, ¿qué bemoles toco? ¿Sí? Es eso, realmente. De eso se tratan las armaduras. ¿Bien? Nunca olviden los 5 tipos de acorde que vimos ahí. Los demás son acordes que son variaciones o variantes o derivaciones de esos 5 tipos de acorde. Bien. Y el acorde, el famoso acorde sus o suspendido. ¿Por qué se llama suspendido? Porque no tiene tercera. Y por no tener tercera, uno no sabe si es mayor o es menor. Por eso se llama suspendido. El acorde suspendidos y suena muy lindo además. Bien, y ya hablaremos de qué músicas van por ahí. ¿Listos? Nos vemos entonces el próximo... ¡Ay! El lunes es festivo. Pucha. Son 15 días. Ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? Bueno, bien, ya. Entonces, porfa, ¿pueden investigar sobre armaduras? O sea, ¿qué es la armadura en la tonalidad? ¿Qué es tonalidad y sus armaduras? Para que investiguen un poco sobre eso. ¿Bien? ¿Listo? Vale. Sí, solo me quedó la duda. ¿Por qué te preocupa si el siguiente lunes es festivo, si estamos a martes? Ay, pues pucha, es que yo no sé por qué pensé que... O sea, si no quedé como, bueno. Bien, bueno, igual espero llegar porque voy a viajar. Voy a viajar pues para seguir haciendo mis videos de los documentales de aves. No va a estar aquí, va a estar por allá en la selva, entonces espero llegar. Claro, es que yo estaba pensando que era lunes y entonces que teníamos clase el lunes y paila. Entonces, no, qué pena con ustedes. Eso me suele pasar. Bueno, listos. Entonces nos vemos el próximo martes, sin problema. Chao, Pero profe, Gracias, gracias. Chao, profe. que- Vale, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Bueno, chao, pues, que estén bien. Ok, Igualmente. chao, pues.